¿verdad? Y a veces no tanto a lo mejor materiales, sino transformadoras en la familia, que esas yo creo que son las más, que más nos pegan y las que más deseamos, ¿verdad? Y cuando esto sucedió, hermanos, dice que Dios dio una promesa así. Con todo, Salomón tenía una perspectiva correcta con respecto a su tarea como gobernante de Israel. En lugar de pedirle a Dios bendiciones palpables, como la salud, la riqueza o el triunfo sobre sus enemigos, le pidió un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y tus enemigos, y le pidió un corazón que pudiera él discernir entre lo bueno y lo malo. Y de veras que sí, estando al frente de una iglesia, hermanos, lo que más desea uno es discernir entre el pueblo de Dios, hermanos, entre lo bueno y entre lo malo. Porque hay quienes podemos a lo mejor manejar las palabras más dulces, más elocuentes, más detalladas, hermanos, y decimos bien sazonadas. Pero sin embargo puede haber dentro de nosotros un corazón totalmente diferente a lo que nosotros podemos hablar. Pero sin embargo, para poder discernir todo esto, pues Salomón sabía que era un paquete bien grande el guiar al pueblo de Israel. Como sabemos, el pueblo de Israel fue fácil de corregir, fácil de dirigir. No fue nada fácil, hermanos, fue bien difícil. Sin embargo, hermanos, el Señor lo llamó, ¿para qué? Para que él estuviese al frente del reinado, ¿verdad? Fue el sucesor de David. Lo bendijo de una manera tremenda, con riquezas, con sabiduría. Dicen que venían y lo visitaban de muchas partes de fuera, ¿verdad? Para escucharlo, nada más para escucharlo. Y aparte de eso le traían un montón de regalos de los cuales eran de muchas riquezas, hermanos. De tal manera que el lugar del templo, hermanos, lo hicieron de una manera, yo creo que si vemos el Vaticano, la iglesia Sixtina, ¿verdad? Allá en Roma, yo creo que fueron con oro, fueron ostentosas las cosas, hermano. Y era el lugar que Dios se merecía, porque Dios puede reinar en lo, así como ha morado en nosotros que somos tan viles, como puede estar en un lugar, hermanos. Este lugar está humilde, sencillo, pero aquí honramos a Dios, aquí glorificamos a Dios. Y no es a través con muros de oro, ¿verdad? Pero en ese momento Salomón le fue dado sabiduría y dijo lo mejor para Dios. Por eso decimos, cuando hay que pintar, ahorita que nos están poniendo el piso arriba, que tenemos que batallarle un poquito con el polvo, que todavía los detallitos, van a terminar de pintar, van a arreglar el techo. Y hermosear este lugar, hermanos, es para la gloria de Dios, ¿no? Y todos estamos contribuyendo para que sea lo mejor. Pero aquí Dios se sintió tan complacido al concederle a Salomón su desinteresada petición y le dijo: he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no lo ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Así es que no hay nadie como Salomón, hermanos. Fue único, ¿sí? Fue único, hablando humanamente. Dice, ni después se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que me pediste, que no me pediste, riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días, como leímos ahí en el 12 y en el 13 de Primera de Reyes, capítulo 3. Le indicó además que si él seguía sus caminos y obedecía sus leyes, le concedería una larga vida, como lo dice allí en el versículo 14. Si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. ¿Qué más pudiera pedir una persona? Alargar días, riquezas, sabiduría, rey, todo a la mano, ¿verdad? Diría uno, híjole, pues con esos regalitos, ¿para qué quiero más, verdad? Pero sin embargo, hermanos, vamos a ver
lo que desgraciadamente hubo un desliz progresivo en la vida de Salomón. No todas las cosas, hermanos, a veces, aunque Dios nos las dé, ¿verdad? Y como lo que fue dado, riquezas y sabiduría para con Salomón, empezamos a ver un desliz progresivo en la vida de Salomón. ¿Le gustaban las mujeres? Era de ojo alegre. Era como el papá. Al papá le gustaban las bonitas. ¿Se acuerdan que vimos Betsabé era bonita? Abigail era bonita, ¿verdad? Entonces, pues el buen gusto lo tomó del papá, ¿verdad? Pero no se sació únicamente con unas cuantas. Dice la escritura que 700 reinas fueron sus mujeres y 300 concubinas. En su haber, 1000 mujeres. ¡Qué poderoso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bruto! ¿No? ¡Qué hombre! ¿No? Pudieran decir, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¿Hasta dónde llegó Salomón? ¿No? Pero fíjense nomás, el desliz progresivo de lo que él, a través de un engaño, las ofertas que les hemos dicho que ofrece el diablo. No pasa nada. Primero se casa con la reina, con la hija de Faraón, de Egipto. Fue la primera mujer. Pero de ahí empezaron otras más y otras más, que estamos hablando de 700 mujeres. La principal, dicen, tienes tu catedral y están las capillitas, ¿no? Dicen por ahí así, ¿verdad? Bueno, pues tenía todo un harén tremendo. A pesar de todo, a medida que pasaban los años, el reino de Salomón y su vida personal se comenzaron a derrumbar. Fíjense bien, aquel sueño, aquella plática que había tenido con el Señor, aquella sabiduría que le había pedido y el Señor le había respondido, qué privilegios tan grandes tenemos como hijos de Dios, ¿sí? Pero este hombre fue único, ¿no? En ese momento. La Biblia nos dice con toda claridad cuál fue la razón de aquel desliz progresivo. Salomón amó, ahí como nos dice en el 11:1, y dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, ¿a qué? A muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel que no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán que inclinar vuestros corazones tras sus dioses. ¿Y pasó eso? Sí, pasó eso. Desgraciadamente, lo que era perfecto, hermanos, porque Dios hace las cosas perfectas, se viene en ese desliz progresivo en la vida de Salomón. Cuando por fin terminó de casarse con todas sus esposas, con esas moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas, hititas y todo lo que termina en ita, ¿verdad? En mujercitas, ¿verdad? Terminó por acabar con todas ellas. Dice que 700 mujeres reinas y 300 concubinas, ¿verdad? Ahí en el 11:3 dice, tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres, ¿qué hicieron? Desviaron su corazón. Ahí están las culpables, ¿verdad? De desviar el corazón de Salomón. Esto sí que es un desprecio abierto a las órdenes de Dios. En este aspecto, Salomón era un residente empedernido. No una vez, ni dos, ni tres, ni 4, ni 5, ni 100, ni 200, ni 300, ni 400, ni 500, sino 1000. Reincidió empedernidamente 1000 veces. Por la razón, ¿dónde estaba la sabiduría, hermanos? Que tanto había pedido a Dios. El Señor le había advertido concretamente a los israelitas que no se casaran con gente de estas naciones, porque ciertamente éstas harían inclinar su corazón tras sus dioses.
A pesar de esto, Salomón no escuchó la advertencia de Dios. Al fin y al cabo, él era más sabio que nadie. Y se podía presumir de eso. Le pareció que si la podría entender a unas cuantas extranjeras, hermanos. Sin embargo, al final, para complacer a sus esposas, comenzó a adorar a los dioses falsos de estas. Sus esposas lo descarriaron, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y si no siguió cumplidamente a Jehová, como David su padre. 11:6, ahí nos dice: e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová, como David su padre. ¡Qué tragedia! Aquel gran hombre sabio permitió que las riquezas, el sexo y el poder dominaran su vida y lo destruyeran. Entonces se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Ahí en el 11:9, ¿sí? Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. No una, 2 veces. Así fue como pronunció juicio contra él y le aseguró que rompería de él el reino y se lo entregaría a uno de sus siervos. 11:11, ¿verdad? Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Nuevamente consecuencias. Nuevamente consecuencias. De la misma forma en que Dios había cumplido su promesa anterior de concederle a Salomón sabiduría y discernimiento, ahora cumplió también esta otra promesa. Debido a sus pecados, el reino de Israel terminó dividiéndose en 2 partes. ¿Se acuerdan que David lo había unido? Era un solo reino, hermanos, pero aquí nuevamente se había dividido. Ambos reinos se caracterizaron por la idolatría y la inmoralidad. La parte del norte del país fue gobernada al principio por Jeroboam y al final terminó llevada a la cautividad por los asirios. La parte del sur, que fuera gobernada inicialmente por Roboam, hijo de Salomón, terminó siendo conquistada por los babilonios, tal como lo había advertido Dios. Su juicio cayó y sobre todo el pueblo debido a las decisiones poco sabias tomadas por Salomón. La vida de Salomón se convirtió en un terrible testimonio para todos aquellos que habían venido a buscar en él sabiduría y orientación. Salomón comenzó su reinado en medio de una maravillosa relación con Dios, pero la terminó sumida en la indigencia espiritual. Cuando me detuve a ver lo que es un indigente, es una persona, hermanos, que pierde la razón. Sí hemos visto indigentes, cómo vagan en las calles. Y dice uno, bueno, esta persona, y el viernes hacía yo mención de esto, tuvimos un vecino en la cuadra anterior, un hombre que no sé si fue por las drogas. El punto fue que este hombre se dejó crecer, se iba dejando crecer la barba y empezaba a hablar solo. A veces, a lo mejor al principio unas pocas. Yo siempre he dicho que el alcohol no hace caricias ni las drogas tampoco, hermanos. ¿Sí? Tarde que temprano trae consecuencias terribles. O se quedan en aquel momento terrible y ya no razonan para bien. Entonces, estas personas vagan, hermanos. Yo me acuerdo mucho de este señor, de este hombre que empezó a empezar a hablar solo y después andaba camine, y la barba cada vez le crecía y la casa, se tuvieron que ir las personas que vivían con él. No sé si ha de haber sido su familia. Y el caso es que la casa empezó a destruirse, hermanos, de tal manera que era un indigente. Y me acuerdo mucho, ¿te acuerdas, Moni López, de aquel indigente que llegaba a la pastelería? Era un hombre, hermanos, que se sentaba fuera de la pastelería. En una de esas ocasiones llegaba y nos pedía pan y le dábamos. Pero en una de esas llegadas que este hombre tuvo, hermanos, llegó nada más con un saco
¿te acuerdas? Pero sin chones. Y se arrastraba el hombre para entrar. No quería pararse porque sabía que no estaba bien. ¿Tú te imaginas una indigencia espiritual a lo que te lleva? Si estamos hablando de una persona que ya no cuida su físico, que está desnudo, que se para a pedir comida, y que cuando tú tienes la maravillosa bendición de tener a Dios en tu vida y tú lo rechazas por cualquier situación y empiezas a divagar y empiezas a picarle aquí y empiezas a picarle allá y empieza tu vida a qué hacerse, indigente espiritual. Qué terrible condición cuando él había pedido sabiduría, pero el sexo, la posición económica, y parece que no, pero el hombre no está preparado, hermanos, para recibir la gloria. Y no porque Dios se haya equivocado en él, hermanos. Sencillamente porque si eso sucede y si no te apartares de mi camino, yo estaré contigo y alargaré los días de tu vida. ¿Había promesa de parte de Dios? Había promesa de parte de Dios. El problema fue que empezó, como todo hombre común, ¿verdad? O mujer común, ¿verdad? Empezamos a desviarnos de tales promesas de Dios que terminamos. Y esas personas que cuando ya no van a la iglesia y que empiezan, no, pues es que mira por aquí, y empezamos a ver la vida de las personas cuando se separan de Dios, terminan en una indigencia espiritual. ¡Qué terrible! Por eso la importancia de leer la palabra todos los días, por eso la importancia de venir a los estudios. Si a Dios gracias no ha sucedido esto, no esperemos a que suceda. Un hombre que en 2 ocasiones tuvo un sueño y una relación muy estrecha con Dios, y que Dios habló con él y que él le pidió sabiduría para guiar al pueblo, ¿verdad? Y que de momento todo aquello, hermanos, se empezó a desviar por sexo. 1000 mujeres. Qué super guau, presumido debió de haber sido el Salomón, ¿verdad? Y sin embargo vino en decadencia. Dinero, mujeres y presencia. ¿Esto puede sucedernos a nosotros? Sí, sí nos puede suceder, hermanos. La vida de Salomón nos habla muy fuerte a todos los hombres y a todas las mujeres, aunque ninguno de nosotros vaya a recibir jamás el grado de sabiduría que Dios le concedió a Salomón. Y tampoco tendremos el poder y las posesiones que él tuvo. Debemos recordar que Salomón cayó muy bajo porque había estado muy arriba. En otras palabras, mientras más alta sea nuestra posición, mayor será nuestra caída si volamos la voluntad de Dios. Si traspasamos la voluntad de Dios, hermanos, nuestra caída va a ser más fuerte. La mayoría de nosotros no tendremos que enfrentar a las mismas tentaciones que Salomón, vender nuestra alma por el sexo, o poder, o por las posesiones. Una sola de estas tentaciones tiene poder suficiente para destruir a cualquier persona. Un hombre rico es más difícil que entregue su corazón a Dios. Y la Biblia nos lo dice, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquel hombre rico que fue y se acercó con Jesús y le dijo, desde mi juventud he sido obediente para contigo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y qué le dijo Jesús? Vende todo y repártelo a los pobres. ¿Y qué dijo? ¿Que sí? No, ¿verdad? ¿Qué dijo? Vengan, no voy a hacer eso, ¿verdad? Nada de eso. Lo que voy a hacer es que me voy con mis mismas posesiones. Y así sucede, ¿no? A veces es tan difícil, pero Dios se encarga, hermanos, de quitarlas como lo fue con Salomón. Esa indigencia espiritual verdaderamente fue terrible, el caer muy bajo. Él había estado muy arriba y cuando vemos que esa posición mayor, esa sería una caída, y la caída más grande fue violar la voluntad de Dios.
La mayoría de nosotros tendremos que enfrentar a las mismas tentaciones. Muchos de nosotros enfrentamos a muchas tentaciones cada día, como Salomón. Vender nuestra alma por el sexo, el poder y las posesiones. Una sola de estas tentaciones tiene poder suficiente para destruir a cualquiera. Sin embargo, no tiene por qué suceder nada. Para eso se nos ha advertido. Además, tenemos la ventaja del poder de recordar la vida de Salomón, para ver en ella todo el cuadro de su imprudente forma de vivir y las consecuencias que éstas produjo. Cuando vemos a aquel Salomón, cuando van aquellas dos mujeres y una de ellas, las dos habían dado a luz, ¿sí se recuerdan de ese pasaje? Y cuando una se acuesta encima del bebé, hermanos, y lo ahoga, y la que estaba a un lado con ella le cambia al bebé, y ella va y trae al bebé vivo. Entonces cuando ella despierta, dices, y lo ve muerto, dice, este no es mi bebé. Y fueron, porque todo paraba ante el rey, hermanos, y fueron ante el rey y le empezaron a decir, es que ella me robó a mi hijo. No, ¿cómo crees? Entonces la sabiduría de Salomón de verdad fue tremenda, cuando en esos momentos les dijo, a ver, traigan al niño, partámoslo en dos y cada quien tome su parte. Podríamos decir, qué tremendo, ¿no? Partir en dos. Pero ¿qué pasó con la verdadera madre? Quédate con él, y la otra, sí, pártelo. ¿Quién va a dar que le partan al hijo, hermanos? Digo, aunque nos degollen, ¿verdad? Decimos, no, pues déjamelo entero, ¿verdad? Sin embargo, en esos momentos, ahí la sabiduría de Salomón era dirigida por Dios. ¿Cuántas cosas en nuestra vida no podemos dirigir debidamente cuando Dios está con nosotros? Si Él es con nosotros, ¿verdad? Sabemos también lo que significa que tengamos a Jesús como el verdadero Mesías y como nuestro Salvador en nuestra vida. Eso es lo que hace la diferencia a lo que tuvo Salomón. Tenemos además dentro de nosotros la presencia del Espíritu Santo, que nos da poder y nos ayuda a triunfar sobre las mismas tentaciones que hundieron a Salomón. ¿Será cierto? Sí. Hemos visto hombres transformados, mujeres transformadas. Dirán ustedes, es que lo más lógico son los hombres, pero a mí me ha tocado conocer mujeres que en su haber, el otro día echamos una cuenta de una persona, lleva en su haber como 17 o 18 hombres. Y no es Salomón, ¿eh? No es Salomón. Salomón. 17 o 18 hombres. 17 o 18 hombres. Y todavía sigue persistiendo en que vengan más a su vida. Se pierden por algo tan barato, por violar la voluntad de Dios, hermanos. Y así pasó. Y esta es por eso la gran oportunidad que nosotros tenemos hoy en día, de que el Espíritu Santo está en nosotros, la presencia de Él, y reconocemos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, y tenemos además dentro de nosotros esa presencia que nos ayuda para poder y nos ayuda a triunfar sobre las mismas tentaciones que hundieron a Salomón. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Cuando nosotros empezamos a caminar correctamente, hermanos, no saben la grande bendición que va a ser siempre. Lo importante es que en cada caída, hermanos, reconozcamos que hemos ofendido a Dios. Si nosotros seguimos como que no pasa nada, mira, nadie se da cuenta, todo sigue igual, hermanos, al Espíritu Santo no lo podemos engañar. Él nos conoce perfectamente bien. David tuvo que reconocer cuando estuvo con Natán, sí tuvo que reconocer, y eso le ayudó y le valió. ¿Para qué razón? Para que no muriera. Pero sí hubo consecuencias, sí hubo consecuencias. La espada sobre su familia, violenta, iban a tener. Y vimos a su hijo Amón como murió por manos de Absalón, y Absalón también de qué manera murió. Eso quiere decir que venía un hilito, hermanos, de consecuencias tremendas.
Puesto que somos hombres y mujeres de Dios, debemos mantener el corazón firmemente asentado en aquel que puede impedir que caigamos en pecado y terminar llevándonos delante de su gloria con alegría al único y sabio Dios nuestro Salvador, a quien sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas 24 y 25, hermanos. Hoy tenemos una gran oportunidad de poder nosotros decir: esto no lo quiero y esto lo rechazo. Pero qué terrible es cuando estos nos vienen, nos llenan y nos hacen ser. Les decía yo el otro día, el diablo nunca te va a decir qué consecuencias vas a tener, pero Dios sí te ayuda y te dice: si haces esto, te va a ir bien, pero si haces lo contrario, vas a recibir esto. ¿Sí o no nos lo dice? ¿Verdad que sí? Le había dicho a Salomón: si tú estás conmigo siempre, vas a ser de grande bendición, ¿verdad? Dice, sin embargo no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo. Todavía recibía Salomón bendición por la parte de su padre, David, un hombre que pecó, un hombre que tomó alevosía, ventaja, las tres agravantes de la ley, y sin embargo, hermanos, tuvo un corazón de Dios, el cual se arrepintió. ¿Podemos nosotros correr los mismos riesgos? Sí. Tenemos al Espíritu Santo hoy en día que nos redarguye y nos dice: esto no lo hagas, pero sin embargo, si nosotros queremos y decidimos violar la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, Dios te deja. Al final tú sabes las consecuencias que vas a tener. Por eso hoy en esta tarde, hermanos, la cercanía que tuvo Salomón para con Dios, y no olvidarla por muchas cosas que se nos puedan presentar, hermanos. A lo mejor un excelente trabajo, a lo mejor una vida con mucho dinero, a lo mejor, no sé cuántas cosas. Dios conoce nuestros corazones, hermanos, y sabe de qué lado nos vamos a ir. Lo importante en todo esto es que Dios nos siga dando sabiduría, entendimiento para poder hacer la mejor elección y no violar la voluntad de Dios en nosotros, para no caer en una indigencia espiritual. Yo creo que Dios ha sido claro esta tarde, ¿sí? Y lo único que nos llevamos en esta hora es que Dios nos ayude a ser más que vencedores, aún en medio de todo lo que nosotros podamos tener. A lo mejor, ay, si me das esto, ya, con esto, Señor, no, ya la hago. Y nos los da, y luego nos da otras cosas, pero no me acerco. Me empiezo a disfrutar de lo que no es. Decía Marina: Dios me ha bendecido, Dios nos ha bendecido, hemos estado en una situación de necesidad económica y Dios ha sido con nosotros. Así es Dios de fiel, hermanos. Si las riquezas nos van a cambiar, pues ¿para qué quiero riquezas? Si tengo una mujer o si tengo un hombre el cual amo y Dios me permite vivir con él y formar una familia, ¿para qué quiero más mujeres o para qué quiero más hombres? Si podemos formarnos bien y hacer bien las cosas. Eso es lo que quiere Dios para nuestras vidas. El consejo sabio de parte de Él y ayudarnos a ser más que vencedores en su nombre. Así es que en esta tarde nos podemos poner de pie y no vagar, hermanos, como indigentes espirituales. Esas personas yo las veo y digo: algún día tuvieron familia, pero perdieron a la familia. Esta persona que les platico que se dejó la barba, esta persona dicen que era ingeniero y se perdió totalmente. Y no por una carrera, sencillamente cuando los cables de nuestra mente y de nuestro corazón se cruzan, hay consecuencias. Se cruzan y hay consecuencias. Indigencia espiritual o violar la voluntad de Dios. Yo creo que es mejor estar, como decía el mismo David, mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos.
Y yo creo que el vivir contentos con lo que Dios nos da, lo mucho, lo poco, Él siempre da lo suficiente para poder realizarnos y para poder vivir con un contentamiento. Eso es lo principal de todos. Así es que en esta tarde, hermanos, vimos un hombre sabio, un hombre que pidió entendimiento para que gobernara bien al pueblo. Dios lo hizo y le dijo, claro que te voy a dar. Y como no me pediste riquezas, ahí te van de paso, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿qué le pasó? Desvió las cosas y vino una decadencia espiritual, ¿verdad? Al grado de tener indigencia espiritual y violar la voluntad de Dios. Que eso no suceda en la vida de cada uno de nosotros. Estemos alertas. Y estamos hablando de mujeres y de hombres. Puede ser un carácter violento, puede ser un carácter que a mí nadie me domina, yo puedo, yo las hago, ¿verdad? Y aquí solamente el chicharronero, ¿verdad? Donde dice aquel que solamente mi chicharrón truena, ¿verdad? Pero no es así. Ante Dios, humilditos y sencillitos y dejando que Él dirija nuestras vidas. Es mejor en Él que fuera de Él. Amén. Padre, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre en esta tarde y te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu palabra, Señor, que en esta tarde nos diste a través de la vida de Salomón, Señor. Yo te agradezco por este tiempo, Señor, en el cual nos haces reflexionar, Señor, acerca de que en ti podemos tener todo, Señor, pero fuera de ti lo perdemos todo también, Señor. Es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, Señor. Por lo tanto, en esta tarde te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, nos haga reflexionar a lo largo de esta semana, Señor. Que esta palabra, Señor, cualquier situación de tentación que podamos vivir, Señor, recordemos las consecuencias que se pueden tener, Señor. Una indigencia espiritual y violar las leyes tuyas, Señor, las leyes de tu voluntad. Y eso, Señor, nos traerá graves consecuencias a nuestra vida. Hoy, por lo tanto, te agradecemos por ello, Señor, por la enseñanza, por el ejemplo que nos das en Salomón, Señor, y que no nos permita, Señor, caer en tentación, mas líbranos y guárdanos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, eternamente y para siempre, Señor. Ve con cada uno de mis hermanos, Señor, bendícenos a lo largo de esta semana, Señor, que el jueves que tenemos reunión de mujeres, que el viernes que hay discipulado, Señor, y oración, que tú nos atraigas, Señor, de tal manera, Padre, que no dejemos pasar tiempo, Señor, de no estar conectados contigo. Que el diario, Señor, en nuestro diario vivir, por nuestro devocional, la lectura de la palabra, Señor, todo aquello, Señor, que nos llene de tu presencia, Señor, siempre será grato para la vida de nosotros, porque nos hará más que vencedores en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Por lo tanto, en esta tarde, Señor, bendícenos, llévanos con bien hasta nuestros hogares, Señor, y que no olvidemos, Señor, que en ti, Señor, esperamos y en ti confiamos, en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.